Bien, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la tercera epístola del apóstol Juan. Una carta muy pequeñita en su contenido y sin embargo con enseñanza importante también para nosotros en esta noche. Hemos orado ya para que el Señor nos bendiga a través de su palabra del estudio y muy pocas veces se profundiza o se considera inclusive la carta, esta tercera carta, precisamente porque su contenido quizá no es tan amplio como otras cartas. Pero verán ustedes esta noche que también encierra enseñanzas importantes. El apóstol Juan, como ya hemos visto, es el mismo apóstol que escribiera el Evangelio y el libro del Apocalipsis. También se le atribuyen a él estas tres cartas y también esta pequeña tercera carta. Vamos a dar lectura a los 15 versículos y volvemos desde el primer versículo para ir analizando con detalle lo que la carta propone. Dice así: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues me alegré muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces en lo que haces por los hermanos y también por los que son forasteros, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en ayudarles a proseguir su viaje, como es digno de su servicio a Dios. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la obra de la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por otra causa, si voy, recordaré las obras que hace, tratando de denigrarnos con palabras malignas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe él mismo a los hermanos, sino que a los que quieren recibirlos también se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno por nombre. Amén. Pequeña, ¿verdad? Muy pequeña. El apóstol Juan seguramente ni imaginó que después de muchos siglos esta pequeña carta iba a ser contenida en el canon de los libros de las Sagradas Escrituras. Jamás pensó que sus cartas pudieran formar parte de la Biblia. El apóstol inicia su carta dirigiéndola a un tal Gayo con Y, amado por Juan, muy amado, y le dice: a quien amo en la verdad. Gayo. La segunda carta, como ya lo vimos, fue dirigida a una tal señora elegida,
pero esta está siendo dirigida a un hombre llamado Gayo. Ruego en oración, le decía el apóstol a Gayo, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Empezando por este deseo del apóstol Juan, es bueno que nosotros reflexionemos hasta dónde es correcto esperar esta misma bendición como hijos de Dios. 3 cosas le desea, miren. Primero le dice que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como está prosperando tu alma. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto incluye, obviamente, dinero, incluye sustento, incluye, como aquí mismo lo dice, la salud física, pero también sus sentimientos, las cosas en las cuales él piensa, las cosas que él hace o decide. En todo esto, en pocas palabras, Juan le decía que toda la bendición sea sobre tu vida. ¿Hemos de esperar esto como hijos de Dios? Desde luego que sí. ¿Acaso Dios quiere que nosotros podamos prosperar económicamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en su voluntad está también el que nosotros podamos prosperar económicamente, así como en la salud, también en nuestro bienestar anímico, poder prosperar en todo lo que nosotros vivimos, en todo lo que nosotros hacemos, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Es verdad que no siempre ocurre esto. Es verdad que muchas veces, y a todos nos ha pasado, padecemos en alguna de estas áreas. Y sin embargo, no es porque Dios no quiera bendecirnos plenamente, sino porque también el Señor, a través de estas circunstancias que como humanos tenemos que enfrentar en la vida, Él nos prueba. Por eso lo más importante es que a pesar de que esta bendición no la podamos tener continuamente y en todas las áreas, como el apóstol Pablo también enseñaba, nosotros podamos estar agradecidos con Dios y podamos entender que todo coopera para bien de los que amamos a Dios. El apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean ustedes cabales sin que les falte nada. Así que, aun si no tuviéramos esta bendición plena, como se la estaba deseando Juan al hermano Gayo, nosotros no tendríamos problema en seguir avanzando en fe, confiando en el Señor. En este año 20 que terminó, sufrimos situaciones, como ya todos sabemos, muy tristes, situaciones que hubiéramos deseado que fueran diferentes, pero el Señor permitió que no fueran como nosotros queríamos o deseábamos o anhelábamos. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, porque Él tiene definitivamente un propósito con nuestras vidas. Hace unos días, y ya desde hace algún tiempo, algunas personas, incluso un pastor lamentablemente, preguntaba por qué el Señor llega a impedirle la salud a alguien y aún lo llama a su presencia, siendo que es quizá una buena persona, quizá como en el caso de los pastores que se fueron, pastores jóvenes, como el caso de nuestro hermano Mauricio de 39 años. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no nos contestó? ¿Por qué estas bendiciones que Juan está deseándole a Gayo no fueron para nosotros en estas distintas circunstancias que vivimos? Recientemente, apenas un hermano me mandó un WhatsApp también,
con muchas preguntas, con muchas incertidumbres, porque falleció su papá, diciendo, es que no entiendo. Quisiera yo entender simplemente que es la voluntad de Dios, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Y yo quiero compartir con ustedes lo que le compartí a ella o a esta persona, lo que le dije, y quiero que también a ti te sea de bendición. Comencé con preguntas. Yo le decía, oye, tú tienes hijos pequeños. Contéstame, por favor. ¿Tus pequeños hijos están muy contentos con todo lo que tú les ordenas? ¿Ellos comprenden todo lo que tú haces a favor de ellos? ¿Ellos están totalmente entendidos de por qué les impides tal o cual cosa? ¿Están satisfechos cuando no obtienen de ti lo que te piden? ¿Por qué? ¿Por qué no están contentos cuando no tienen aquello que desean? Porque lo que más anhelan es lo que están solicitándote como papá, como mamá. ¿Tú crees que algún día entenderán? ¿Entenderán el por qué tú les puedes decir que no? ¿O les puedes obligar a hacer algunas cosas que no les gustan? ¿Crees que algún día lo entiendan? Desde luego que sí. ¿Cuándo será? ¿Cuando crezcan? ¿Cuando maduren? ¿Cuando te conozcan como papá? ¿No es cierto? ¿No es verdad que los que ya somos papás y aún abuelos podemos entender y recordar a nuestros padres y ahora podemos decir cuánta razón tenía mi papá? Pero cuando nos estaban educando no podíamos decir cuánta razón tienen, ni siquiera podíamos pensar que nos amaban. Podíamos llegar a pensar que no nos querían, que nos maltrataban, pero una vez que hemos madurado, una vez que hemos crecido, una vez que los conocemos como adultos, ahora pensamos diferente, ¿no es cierto? Es exactamente igual con Dios. ¿Sabes qué nos hace falta para poder estar totalmente a gusto, a pesar de que no se realicen las cosas que nosotros deseamos con Dios? Porque ya le conocemos, porque ya hemos crecido, porque ya hemos madurado. De manera que entonces lo que falta para algunas personas es crecer espiritualmente, es madurar, pero sobre todo conocer a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Conocer a Dios implica poder entender cómo es Él. Conocer a Dios es lo mejor que nos pueda pasar porque no tendremos zozobras, no tendremos nada que reclamar y aunque no entendamos podremos descansar en Él porque conocemos, por ejemplo, que Él es bueno, conocemos que Él es fiel, conocemos que Él es sabio, conocemos que Él es soberano, conocemos que Él es perfecto, le hemos gustado. Hemos podido experimentar esas verdades, así que pase lo que pase, no vamos a sentirnos mal porque ya lo conocemos. Aquí Juan le deseaba todo lo bueno a Gayo y yo te deseo a ti todo lo bueno, pero si no viniera, lo importante es saber quién es Dios y conocerlo. Nuevamente el día de hoy, como todos los días recibo algunos emojis, ¿cómo se llaman? Buenos deseos a través de algunos dibujitos. Y no ha sido una vez, sino muchas veces las que, por ejemplo, mandan estos deseos. Deseo que en este día todos tus deseos sean cumplidos. Deseo que en este día todo lo que planees, el Señor lo respalde. ¿Con qué facilidad nosotros descuidamos el principio que anteriormente te estaba yo comentando? ¿Te imaginas que Dios esté solamente para apoyar lo que deseamos? ¿Te imaginas que todo lo que nosotros queremos se nos realizara? Líbrenos Dios.
sobre todo siendo tan egoístas, siendo hijos de Dios tan carnales a veces. ¿Te imaginas que todo lo que nosotros planeamos, Dios lo respalde? En lugar de decir, deseo que en tu corazón esta mañana esté el anhelo de caminar en la voluntad de Dios. Que todo lo que Dios quiera para tu vida se cumpla en ti. Fíjate, qué diferente. Que todo lo que Dios haya planeado para tu día hoy se realice. Pero todo lo que Él quiera, todo lo que Él planee, todo lo que necesitamos que Él haga, no lo que nosotros deseamos. Hay que tener cuidado en esta común y normal actitud de estar deseando siempre como seres humanos lo mejor para nuestras vidas, lo más grato, lo más bonito, lo más abundante. Sí, Dios quiere bendecirnos, pero la mayor bendición será poderle conocer y estar tranquilos y a gusto y satisfechos y agradecidos, a pesar de que no se puedan cumplir a veces estos deseos que Juan tenía para con Gayo. Pero continuemos, versículo 3 dice: me alegré muchísimo, Gayo, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esto es algo bonito. Yo creo que por eso Pablo le escribió a Gayo. Él Juan deseaba animar a Gayo, deseaba fortalecerlo, deseaba incentivarlo. Esto es algo bello. En estos días el papá de nuestro hermano Arturito, a quien le mandamos un saludo desde aquí, partió con el Señor. Uno más que nos deja y si nos adelanta. Y yo quería escribirles a mis discípulos para pedirles que le animaran, que le hablaran, que lo fortalecieran. Pero cuando me metí a tratar de escribir allí en el grupo de los discípulos, me ganaron diciéndome: acabo de hablar con Arturo y fui a verlo y le di palabra y pudimos estar con él y lo animamos. Ya no tuve que pedírselos, me dio tanto gusto y lo único que hice fue: los felicito. Porque esto era lo que yo les iba a pedir. Algo similar, seguramente el apóstol Juan sintió cuando, como dice aquí, los hermanos vinieron y dieron testimonio de la verdad en la que estaba caminando Gayo y de cómo caminaba siendo luz para aquellos que le rodeaban. Pablo estaba contento, Pablo estaba felicitándolo. Me alegré muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Créeme, hermano, que para los que tenemos discípulos, si algo nos anima, si algo nos alegra, si algo nos levanta, es saber que aquellos que están recibiendo enseñanza de parte nuestra, sus vidas están mostrando luz, están mostrando buen testimonio. Versículo 4, sigue diciendo Juan: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo opuesto sería escuchar que algunos hermanos están caminando chueco, están caminando en la mentira, están caminando no llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nos enteramos de algunos hermanos que están caminando llenos de fe, llenos del Espíritu y produciendo frutos, sobre todo de amor y de comunión, hermano, eso nos alegra, nos alienta, eso nos da mucho gusto. Seguro que yo puedo entender lo que el apóstol Juan sentía y por esa razón animaba a los hermanos. Continuamente estoy aprovechando las redes sociales para comunicarme con algunos hermanos, con muchos, pero con algunos en particular, que sé que están trabajando bien, con otros que están desanimados y yo les hablo o les mando algún mensajito. Y algunos me han dicho: pastor, me llegó en el momento exacto
esa palabra que me envió. Y entonces es cuando entiendo que fue el Espíritu Santo quien me movió para llegar hasta donde estaba aquella hermana triste, aquel hermano desanimado, aquel hermano que necesita una palabra de aliento y de impulso. Y me siento muy contento cuando percibo que le atiné, cuando percibo que lo que les envié era exactamente movido por el Espíritu de Dios. Versículo 5. Amado, sigue diciéndole Juan a Gayo, fielmente te conduces en lo que haces por los hermanos y también por los que son de fuera. Fielmente te conduces. Nuevamente le está diciendo, he sabido que tú te estás comportando bien, Gayo. He sabido que tu fidelidad está siendo notoria a favor de los hermanos y también de los que no son de tu ciudad, de aquellos que llegan, de aquellos que son forasteros. Te estás comportando bien, Gayo. Me da mucho gusto que estés haciendo eso. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en ayudarles a proseguir su viaje como es digno de su servicio a Dios. Con mayor razón, hermanos que están trabajando en la obra del Señor, hermanos que están caminando a favor del reino, anunciando las buenas nuevas. Cuando pasaban por ahí, Gayo era un instrumento en las manos de Dios a favor de todos esos hermanos. Gayo estaba siendo de bendición, sobre todo para los que quizá necesitaban ser hospedados, para aquellos que necesitaban quizá recibir comida, porque eran forasteros. Recordamos cómo el Señor aprecia mucho y nos pide que nosotros seamos hospedadores. Una vez más, este tema del hospedaje. Versículo 6, los cuales, hermanos, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en ayudarles a proseguir su viaje como es digno de su servicio a Dios, porque ellos salieron por amor del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Ellos salieron a hacer la obra, a hacer el trabajo de Dios por amor a Jesucristo. Pero aquí tiene una expresión un tanto rara, que para lo cual vamos a tratar de ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 12 y 15, por favor. Primera Corintios 9, versículos 12 y 15, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Sin aceptar nada de los gentiles. ¿Por qué el apóstol Juan hace hincapié en esto? Dice Primera de Corintios 9:12, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios en relación a las ofrendas sobre la importancia que la iglesia tenía de ser la sustentadora, sobre todo de aquellos que eran apóstoles a favor de la iglesia. No es correcto, hermanos, que los siervos de Dios sean sostenidos por gente que no tiene a Dios. No es correcto que nosotros podamos recibir de aquellos que no tienen a Cristo alguna dádiva. ¿Por qué razón? Mire, no es asunto de orgullo, es asunto de conciencia y es asunto de justicia y es asunto de sabiduría en función de los impíos. Aquí se entiende por gentiles aquellos que no eran judíos y que tampoco eran cristianos, porque si no estaría refiriéndose a los hermanos. Pero al citar gentiles está señalando prácticamente la gente que no es parte de la iglesia. Por eso es que aquellos, aunque podían tener contacto con los gentiles o con los impíos, no aceptaban ser ayudados económicamente de parte de ellos.
A veces, sin darnos cuenta, podemos hacerle mucho daño a las personas que no están caminando con Dios si nosotros aceptamos algo de ellos. ¿Por qué razón? Porque quizá al dar algo a ellos y no tener a Dios, ellos piensen que con eso pueden estar de alguna manera equilibrando su falta de fe, o pueden estar de alguna forma sintiéndose libres de redargüimiento, y eso no convendría. De ninguna manera sería correcto estorbar a la obra del Espíritu Santo en las personas que no son creyentes. No sería correcto que nosotros pudiéramos aceptarles algo, porque entonces ellos con eso quizá no tendrían más que buscar a Dios. Y no se trata de que ellos se sientan bien por lo que dan, sino que sobre todo entiendan de la importancia de caminar como deben de caminar delante del Señor. Es un principio quizá no tan claro para algunos, pero es importante entender que los impíos no van a cooperar. ¿Qué pasaría si aquí viniera alguien que no quiere saber nada del Evangelio, pero nos ofreciera terminar la construcción que está pendiente aquí en el local? ¿Sabes? Yo estoy convencido, y esto lo hemos aprendido los pastores, que nosotros le diríamos muchas gracias, le agradecemos su deseo de apoyar la obra en este lugar, pero no podemos recibirla porque usted no es cristiano. Si nos dijera por qué, nosotros tendríamos que decirle, mire, primero y lo que más nos interesa es que usted se convierta. No que piense que va a estar bien con Dios por lo que pudo ayudarnos aquí. No es correcto. Algo similar ocurrió en una ocasión, lo recuerdo. Ahorita me vino a la memoria. Este sí era hermano, fíjense, pero este hermano pues se retiró de la iglesia en un mal plan, ya hace muchos años. Y sin embargo, su hijo permanecía en esta congregación. En una ocasión, bueno, no en una, frecuentemente el hijo de este hermano traía sus diezmos. Y un día él vino y me dijo, hermano, normalmente yo los pongo en el colector, pero ahora se los traigo porque son los diezmos de todo el año que mi papá juntó y me dijo que se los diera. En ese momento, hermanos, yo puedo decirles esto. Dios me dijo que no los recibiera. Dios es mi testigo en esto que estoy diciendo. Y entonces tomé el sobre y le dije, mira, ve y dile a tu papá que me interesa más que él venga aquí y que estemos a cuentas a que me envíe sus diezmos. Díselo por favor, que no se ofenda, pero no sería bueno que yo le reciba sus diezmos cuando no hemos estado a cuentas de aquello que sucedió. El muchacho llevó los diezmos a su papá. Jamás volví yo a saber de diezmos de parte de él, ni me contestó tampoco nada. No sé si ustedes me puedan comprender. Qué cómodo sería para mí, me guardo los diezmos, pero a mí me preocupaba más el alma de ese hombre que sus dineros. A mí me preocupaba más que ese hermano pudiera reflexionar. ¿Qué le hacía enviar sus diezmos? No lo sé. No lo sé. ¿Podría haber una mala actitud en eso? Podría ser. Pero de entrada yo recibí de Dios que no se lo recibiera. ¿Qué tal si el hermano con eso está queriendo o estaba queriendo camuflar lo que debía? ¿Era más importante que él diera sus diezmos o que pudiéramos estar a cuentas? ¿Era más importante que él se sintiera aliviado de haberse ido mal al mandar sus diezmos o que él pudiera rectificar? Si estaba dando sus diezmos, quiere decir que tenía algún afecto hacia esta iglesia. ¿Y por qué no asistía? Para mí era más importante que él pudiera reflexionar sobre su actitud a recibirle sus diezmos. Yo le hubiera dañado, yo le hubiera hecho un daño, muy probablemente si yo le recibo sus diezmos, porque él podría decir, estoy bien,
o incluso sentirse mal. Estamos a distancia, no tenemos una buena comunión, pero bien que me recibe los diezmos. Yo no me sentí en paz. Por eso es muy importante este aspecto que el apóstol Juan está señalando aquí a Gayo. Le dice, porque esos hermanos a los que tú estás ayudando salieron por amor de Jesucristo sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Cuáles son esas tales personas? A los hermanos que trabajan en la obra, aquellos que viajan, aquellos que están necesitando de nuestra ayuda, de comida, de hospedaje, de oración, de fortaleza. Hacemos bien en acogerlos para que cooperemos en la obra de la verdad. Es muy bonito que si nosotros no podemos ir a los lugares donde se está anunciando el Evangelio, al menos cooperemos, como lo estamos haciendo, apoyando a nuestras hermanas misioneras allá en la Sierra de Chihuahua. Tú no puedes estar allá en la Sierra de Chihuahua, yo tampoco, pero al dar lo que damos cada mes, estamos en un sentido yendo allá, estamos en un sentido compartiendo el Evangelio con los tarahumaras. Eso es algo bello, hermano. Podemos hacer una obra a través de lo que les damos a las misioneras, aunque no tengamos nosotros presencia en ese lugar. De esta manera vamos a cooperar en la obra de la verdad, ayudando a los que están llevando las buenas nuevas sobre los montes, como cantábamos al principio. Tú y yo somos responsables. Me da mucho gusto volver a ratificar que nuestros dineros, de algunos, porque no todos tienen conciencia de esta bendición, están llegando hasta África, a España, a la Sierra Tarahumara. Es una bendición, poquito, pero tenemos la posibilidad. Hoy el tesorero me dijo, hermano, mándeme la cuenta del hermano que está en España, porque no la tengo a la mano. Se la mandé y en breve nuestro hermano Loza, por quien yo les pido que oren, estará recibiendo un dinerito para que él siga compartiendo el Evangelio allá en España. Y si tú estás cooperando para los misioneros, pues imagínate que sin poder estar en España, tú estás yendo allá a través de lo que das, o a África, con la hermana Juanita, o con Débora y con Rebequita. A esto se refería el apóstol Juan cuando le decía, haces bien en acoger a las personas que están siendo usadas por Dios, porque de esta manera tú vas a estar cooperando en la obra de la verdad. Amén. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. Aquí va a cambiar de tema el apóstol Juan. Le he escrito a la iglesia. Seguramente había otras cartas más. Y dice, yo le he escrito a la iglesia, decía Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Seguramente cuando llegaba la carta, Diótrefes la tiraba, o Diótrefes la rompía, o simplemente no permitía que fuera leída a la iglesia. Y aquí el apóstol Juan está señalando el asunto, como vamos a ver más adelante, de una manera seria. Probablemente Gayo tenía una participación especial en la iglesia donde estaba, pero está aclarándole a Gayo que él sí había estado escribiéndole a la iglesia. Probablemente Gayo no sabía esto y por eso se lo aclara el apóstol Juan. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes. La Biblia no nos dice mucho de quién fue este Diótrefes, pero sí nos dice lo que hacía y con eso es más que suficiente. Dice, fíjense, qué casualidad. Diótrefes tenía una característica. A él le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos. ¿Alguna vez te ha sonado esto en algún lugar?
que haya personas soberbias, personas orgullosas, que están felices queriendo tener el primer lugar en el lugar donde están. Esto se da con mucha facilidad, hermano. Los títulos, los cargos, director de tal cosa, director de lo otro. Y no lo menciono porque no quiero mencionar. Hoy es día de ayuno y va a ser 21 días y espero que sean más. Pero le gusta, dice aquí, tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Obviamente no nos recibe las cartas. No se refiere a su persona porque más adelante está diciendo Juan, voy a ir y van a ver. Pero está diciendo, no nos recibe lo que les enviamos. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe lo que enviamos. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y miren, fíjense qué más hacía. Dice, por esto que está haciendo Diótrefes, si voy allá a la iglesia donde está él, recordaré las obras que hace, tratando de denigrarnos con palabras malignas y no contento con estorbar nuestras cartas y de decir cosas en contra nuestra que no son verdad, porque eso es denigrar. No solo no recibe él mismo a los hermanos que enviamos, sino que a los que quieren recibirlos de los hermanos de la iglesia, los regaña, les prohíbe. Y si quieren recibirlos, hasta los expulsa de la iglesia. Chulada de hermano. ¿Y todo por qué? Porque le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Hermano, en los casi 50 años que tengo de pastor, he podido ver a lo largo de esos años, de esas décadas, sobre todo en otras congregaciones, divisiones que son muy tristes, hermano. Aquí tuvimos una que puedo poner entre comillas porque fueron alrededor de 20 hermanos que siguieron a alguien que en un tiempo le di mi confianza y abusó de esa confianza para manifestar una actitud como la de Diótrefes. Le gustaba tener el primer lugar. Poco a poco me fui enterando, pero cuando ya quise meterme, ya era demasiado tarde. Me ganó. ¿Qué era lo que hacía? Invitaba a algunos hermanos a su casa a comer. Y allí en su casa, pues, les calentaba el oído, los amaba, los apapachaba, y poco a poco él empezaba a hablar mal de mí, empezaba a hablar mal, sobre todo de cómo llevábamos la iglesia. Fue subrepticiamente metiéndose y ganando. Pero, ¿qué era lo que le movía? Bueno, yo puedo asegurarlo por todo lo que después se dio. Le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos. Te voy a decir algo, yo soy pues el presidente de los pastores en este lugar y quiero que sepas que carnalmente esto de estar en una posición de autoridad es muy gratificante al orgullo y a la carne. A lo mejor, hermano, y lo voy a decir con temor, con mucho cuidado y con toda sencillez, a lo mejor por tantos años que han pasado, esto a mí ya no me preocupa tanto. Creo que tú lo has visto. Yo evito tratar de estar arriba, si bien los pastores mismos me reconocen como aquel que preside, hermano, no me preocupa mucho estar estableciendo esta condición. Espero que tú puedas constatar y certificar esto que digo. Yo creo que si me fuera de este lugar, probablemente las cosas seguirían avanzando y quizás hasta mejor, porque gracias a Dios hay pastores que han sabido madurar,
y han sabido caminar honrando a Dios y siendo fieles. Yo no estoy preocupado por morirme en cuanto a qué pasaría con este lugar. Para nada, hermano, porque Dios me ha llevado a soltar la autoridad, a poder compartir, y ustedes ven cómo todos los pastores predicamos o todos los pastores estamos repartidos en trabajo a favor de ustedes. Pero esto de que haya hermanos, el problema muy probablemente es que Diótrefes quizá ni pastor era, porque irónicamente los que más dividen, los que más atacan a la iglesia, los que más hablan mal de las autoridades y pretenden tener el primer lugar entre los hermanos, son gente que ni siquiera son ministros. Qué ironía, ¿no? Gente que quizá por ser como son, nunca han sido llamados porque tienen un espíritu contrario al trabajo que se desarrolla en una congregación. Y entonces, al no ser llamados, es muy probable que se frustren, es muy probable que se amarguen, es muy probable que ellos piensen, yo soy mejor que todos, yo merezco más que fulano o que mengano. Lamentablemente, hace un tiempo me fue a visitar a la casa un hermano de esta congregación y como estamos ayunando, ahora no voy a decir nada. Pero volviendo con lo que estábamos diciendo, yo les puedo decir que sí hay, lamentablemente, personas como Diótrefes que están deseando tener el primer lugar entre los hermanos y se oponen a todo lo que los verdaderos pastores están queriendo hacer. Juan enviaba cartas, no las recibía. Y no solamente eso, sino que a los hermanos que sí querían recibir la bendición, Diótrefes les impedía. Y si llegaban hermanos enviados por Juan, dice aquí en el versículo 10, que no solamente no los recibía él mismo, sino que a los hermanos que querían recibirlos, se los prohibía. Imagínense un hermano que no es pastor, no es o no debiera ser una autoridad para algunas ovejas en una iglesia, pero les da órdenes. No vayas, no hagas, no oigas. Casi como diciendo, escúchame a mí, óyeme a mí. Yo soy para ti una autoridad. ¿Y por qué se llega a dar esto? Bueno, por un lado, por la amargura, repito otra vez que puede haber en algunos que actúan así, pero por otro lado, por la ingenuidad de algunas ovejas. Es probable que hermanos como estos han ganado el corazón de la gente. Han orado por ellos, los han apapachado, los han ido a visitar, están continuamente preocupándose, entre comillas, por la gente, o no entre comillas. Y entonces la gente, pues se siente amada, se siente atendida. Y entonces, pues, pueden llegar a comparar inclusive. Este hermano que no es pastor me visita más que los mismos pastores. Este hermano que no es pastor me quiere más que el hermano Memo que me regaña. Y entonces, pues, ahí es donde empiezan a embelezar el corazón de la gente y a tener control. Y esos hermanos simplemente se olvidan de su fidelidad a la iglesia, a las autoridades que debieran tener y a Dios finalmente, y terminan siendo engañadas, como sucedió con este hermano que se llevó estas 20 personas que terminaron todos en la desgracia total. Hermanos, esto es algo que se daba en la época de Juan, pero se sigue dando lamentablemente. Existen todavía los Diótrefes que están hablando en contra de las autoridades, rechazando la labor que uno pueda hacer, buena o mala, completa o incompleta, y poniéndose como ejemplo para que la gente lo siga a ellos, no siendo nada.
El apóstol Juan hablaba de eso. Dice, tratando de denigrarnos con palabras malignas. Así es como ellos ganan terreno. ¿Qué debería de hacer una oveja que oye que alguien habla mal de su pastor? A lo mejor tú quieres mucho a ese hermano. A lo mejor ese hermano verdaderamente se ha dado a tu vida. Pero cuando escuchas que ese pastor o que esa persona que no es pastor habla mal de los pastores de tu iglesia, tú deberías de decirle, hermano, yo lo quiero mucho, pero le pido una cosa, no hable mal de mis autoridades, no hable mal de mis pastores. Ellos son humanos, sí se equivocan, pero no me haga ver sus errores. No me diga las cosas malas de mis pastores, porque eso no me ayuda. Eso deberían de hacer las ovejas, pero como son muy sensibles o muy ingenuas, no dicen nada. Y el otro hermano está continuamente bombardeando de tal manera que logra que sus mentalidades cambien. Y eso es fácil de ver. Llega un momento en que uno, por ejemplo, sin saber exactamente lo que están haciendo, se acerca uno a estas personas y ya las siente uno frías con uno. Las siente uno frías. Y otra cosa que hemos podido ver es que, déjenme decirlo así, hermanos, como dice el refrán mexicano, Dios los hace y ellos se juntan. De verdad, hermanos. No es raro cuando una persona ya ha sido embelesada y está teniendo, pues, un malestar, llamémoslo así, contra las autoridades de su iglesia, que de repente sea muy amiga de otra persona que, ¿qué creen? Están igualitas. Y cuando los vemos que se llevan muy bien, nos preocupa porque decimos, ya se comunicaron lo malo, ya hicieron un grupo en contra de la iglesia, ya hicieron un grupo en contra de las autoridades. ¿Por qué? Porque hubo, como dice aquí, palabras malignas, de denigración. Palabras, denigrar quiere decir hablar en contra de alguien para bajar su estima. Hablar en contra de alguien. Esto es algo grave, hermanos. Esto se llama división. Esto se llama afrenta a la unidad del cuerpo de Cristo. El domingo pasado hablaba yo sobre la importancia de cuidar nuestras bocas, sobre la importancia de no hablar mal, mucho menos de las autoridades, de no hablar mal en contra de la obra que a ti no te ha costado. Eso es grave, tan grave como ofender directamente a Dios, porque es el cuerpo de Cristo a quien tú estás atacando. Y además estás usando a la gente sencilla para apoyar tu orgullo, tu soberbia y para poder ser el primero entre los hermanos. Eso es grave, es muy grave, es un pecado tremendamente grande. De veras, hermano, es delicado. Por eso aquí Juan hablaba con firmeza. Él decía, si voy, recordaré las obras que hace, tratando de denigrarnos con palabras malignas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe él mismo a los hermanos, sino que a los hermanos que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Y qué creen que hace? Los expulsa de la iglesia. Probablemente Diótrefes sí tenía un cargo allí, tenía la posibilidad y la autoridad de echar afuera a los hermanos. ¿Te imaginas? En lugar de buscar la unidad de la fe, en el vínculo de la paz, la unidad del amor, estaba corriendo a los que querían recibir a los enviados de Juan. Esto es de veras delicadísimo, hermano. Pero vamos a terminar. Versículo 11, amado, le dice Juan a Gallo, no imites lo malo. Probablemente Gallo formaba parte del grupo de Diótrefes, fíjense, se me ocurre pensar. Probablemente Gallo, a pesar de haber sido alabado por el apóstol Juan, tenía cierto nexo con Diótrefes. Quizá Gallo no se había dado cuenta qué espíritu tan malo tenía Diótrefes y Juan lo que quiso fue traer luz para que él se diera cuenta de lo que opinaba Juan y de lo que Diótrefes a escondidas estaba haciendo probablemente.
Por eso le dice, no imites lo malo, Diótrefes, imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tremendo concepto. Y si no ha visto a Dios, no es salvo. No ha visto a Dios, no conoce a Dios, en otras palabras. Solamente eso es lo que podemos nosotros pensar de alguien que deliberadamente está dividiendo en la iglesia, hablando en contra, con palabras denigrantes. ¿Qué tendría que hacer alguien si en verdad hubiera algo que señalar? Hay autoridades arriba de nosotros. Y antes que eso, es posible que esa persona pudiera venirnos a hablar. Oiga, pastor, ¿puedo hablar con usted? Mire, con todo respeto, pero a mí me parece que esto y esto y esto y esto. Podría ser. Y podría ser que tenga razón. El asunto no es si las cosas son o no son como las presenta. El asunto es la actitud que se tiene. El actuar a espaldas, el actuar a escondidas, el embelezar a los hermanos sin ser claro y sin haber tratado de corregir las cosas. Porque ¿qué le mueve? ¿Le mueve de veras el problema que pueda estar habiendo en la iglesia? A esa persona le mueve en un momento dado la afectación que los hermanos pueden tener por la mal comportamiento de los ancianos. Si así fuera, tiene toda la responsabilidad de hacernos ver nuestros errores con respeto, pero hay libertad. Pero no solamente nos señala, sino que, repito, a escondidas está actuando y haciendo lo malo, hablando mal con palabras denigrantes. Todos dan testimonio de Demetrio. ¿Qué contraste? Miren, por un lado Diótrefes y por otro lado Demetrio. ¿Quién era este Demetrio? Dice, aún la verdad misma da testimonio, como la parte de Diótrefes, las acciones de Diótrefes dan testimonio de que no conoce a Dios. Pero Demetrio era lo contrario, dice, nosotros mismos damos testimonio, la verdad da testimonio. Y sabes que nuestro testimonio es verdadero, porque Demetrio es otra cosa. Yo tenía muchas cosas que escribirte, Gallo, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Lo mismo dice a la hermana elegida a la cual se dirigió en la carta segunda. No quiero sino ir personalmente, decirte a ti algunas otras cosas importantes, no por carta nada más. Espero verte en breve, le dice Juana a Gallo, y que podamos platicar face to face, cara a cara. Gallo, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, Gallo, los que están acá conmigo. Tú saluda a los amigos que están allá. Salúdame a cada uno por nombre. Salúdame a cada uno en particular. Amén. Tan pequeña, alguien podría menospreciarla y miren, díganme si no es importante lo que Juan le escribía a Gallo. Tengamos cuidado en nuestro corazón. No permitamos que brotando una raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados y dejen de alcanzar la gracia de Dios, como vamos a continuar el próximo domingo analizando algunas cosas que me faltaron. Te invito a que te conectes para el próximo domingo a las 11 en punto y vamos a recibir la palabra del Señor. Amado, acuérdate, hoy comenzó nuestro ayuno. También tuvimos ayuno físico. Ojalá y no se olviden de seguir ayunando físicamente, pero como se me ocurrió llamarlo, ayuno lingual. Tengamos cuidado con lo que nuestros labios expresan. Hoy lo tuve. Tengamos cuidado con lo que nuestras lenguas dicen. Tengamos cuidado. Y de una vez te anticipo algo que iba a decir el domingo. Si lo que vas a decir no edifica,
no lo digas. Dios te guarde. El Señor te prospere en todo. Amén.